Bienvenidos a este nuevo directo. Somos ArcP y en este espacio compartimos procesos de modelado en Rhino aplicados a la arquitectura y el diseño urbano. Hoy vamos a trabajar en un tema que tiene mucho de técnica, pero también de ciudad. Esos pequeños elementos que complementan y ordenan una intersección de dos vías principales. Cuando dos vías principales se cruzan y una ciclovía pasa entre ellas, ¿qué creen que da más seguridad? ¿Dejarlo abierto o colocar un elemento físico que organice el flujo? Te leo en los comentarios. Antes de empezar, quiero agradecer a quienes se han suscrito recientemente, a quienes apoyan con sus comentarios y también a quienes siguen cada transmisión en vivo. Su presencia hace que este espacio siga creciendo. A ustedes, muchas gracias. Hoy vamos a descubrir cómo modelar un martillo en Rhino desde cero, empezando con lo más simple. En este caso, me han enviado este modelo base donde se tendría que acoplar el martillo para usarlo de referencia. Si alguno ya ha llevado tema de urbanismo o diseño de calles, sabrá que los martillos son esos elementos que se encuentran en las esquinas de las veredas. En este caso, vamos a acoplar martillos, pero no en una esquina de una vereda como es lo que se está visualizando, sino en una ciclovía que intersecta a dos vías principales, como es este caso. Este modelo no está del todo completo, sin embargo, en esta sección hay una segunda vía principal que intersecta con esta primaria. Para este suceso, lo que requeremos es desarrollar la misma ciclovía particionando y dejando libre el espacio donde se va a hacer la intersección del flujo vehicular. Ergo, el área donde se desarrollará el tránsito peatonal tiene que tener coherencia con las calles ya desarrolladas. Mantener cierta alineación mejoraría el gestionamiento y el ordenamiento de lo que desarrollemos posteriormente. Eso es importante inclusive en proyectos de mayor envergadura, puesto que allí el diseño implica bastante tener un orden. Vamos a iniciar desarrollando las proyecciones de estas veredas. Aquí hay dos maneras. Puedo dibujar una curva o extraerla de las esquinas con la selección específica. Y aquí voy a generar una copia en unos 2.5 metros. Ahora teniendo las dos curvas, lo que debemos hacer es mantener esta proyección hacia el área donde se cortaría la ciclovía. Usando Gumball obtendríamos un desplazamiento normal. Sin embargo, tener en cuenta que las cuestiones en el diseño y en la construcción no siguen necesariamente normas rígidas y ángulos rectos. En este caso, estas vías tienen ligeras desviaciones, por lo cual lo correcto para hacer un desplazamiento sería usar la misma curva como referencia para el elemento en el que se mueva. ¿Cómo haríamos eso? Seleccionamos la misma curva y usamos el comando move. Como primer punto base, seleccionaríamos la esquina que estamos dejando atrás. Y ahora, el segundo punto a donde vamos a moverlo sería el final de la misma curva. De esta manera aseguramos que la dirección siga siendo la misma y literalmente se haga como una proyección de la misma curva. Al repetir este proceso con la otra curva, para así tener los elementos ya en los puntos establecidos. Bien, excelente. Estas dos curvas que se están proyectando son los puntos precisos de esta sección de las curvas para poder tener un buen sistema de referencias. Es importante que manejen esto muy bien, ya que de esto dependerá si tienen un buen o mal sistema de referencias. En este caso, ya tenemos las guías desarrolladas. Vamos ahora a desarrollar lo que sería fraccionamiento de las superficies de la vía. Como habrán visto, los diseños de ciclovías usan ejes. En este caso, usaremos como eje central el centro de la ciclovía. Este carril central fungirá como nuestra ciclovía en este ejemplo. Para obtener su medio, simplemente tenemos que activar los OSNAPs. Hay varios tutoriales en el canal que recomiendo visualizar, en los cuales podrás encontrar diversas explicaciones de algunas cuestiones que ya iré saltando, pues me automatizaría mucho más rápido el proceso para poderles explicar un poco más a profundidad otros términos. En este caso, seleccionamos la línea central y generamos una proyección hacia un lado. De esta manera, con esta línea central ya podemos dibujar lo que sería el círculo que denotaría nuestro martillo. Utilizando la herramienta de círculo, usamos el centro de la ciclovía hasta la extensión del mismo elemento en un borde. De esta manera, el círculo está usando de referencia el borde
Se usaría como diámetro toda la distancia que abarcaría la ciclovía junto con el área verde que tienen los laterales. Es más puntual hacerlo de esta manera, puesto que aquí vamos a repetir de nuevo el proceso con lo mismo medio y este punto de referencia. ¿Por qué aplico este método para poder desarrollar estas curvas de proyección? Más que todo es una cuestión de orden. En este caso, si ustedes sabrán, en construcción se tiene que desarrollar elementos limpios. Todo el tema de referencias tiene que basarse en puntos en concreto que sí puedas emplear al momento de construir. No puedes generar círculos de, digamos, un radio de 70, 80 metros si es que estás teniendo en cuenta que es una construcción pequeña y no se está abasteciendo completamente. Los radios tienen que ser proporcionales, medibles y a la par tienen que poderse trazar en la construcción. Repetiré este proceso de desplazamiento con el otro círculo. Para verificar que esto está calzando correctamente, nos podemos apoyar en otras vistas. Con la vista superior podemos confirmar que sí está teniendo un calzado preciso respecto al área que se está tallando. Ahora bien, muchos habrán preguntado, ¿y de qué sirvió entonces haber proyectado estas curvas que en primera instancia desarrollamos? Pues bien, hay una cuestión muy importante que se desarrolla en los martillos, y es que se debe respetar la proyección de las otras paralelas en las veredas. En este caso, esta vereda tiene un acceso mediante otro punto. Vamos a hacer que esta proyección sea completamente perpendicular para poder tallar muy bien el punto de referencia y poder explicar mucho mejor este aspecto. Aquí se le da move, lo mismo y genial, se pudo con la perpendicular y lo mismo vamos a repetir aquí. Pues es importante mantener muy bien un control de cómo manejas las proyecciones, y es una de las factibilidades que tiene como punto fuerte Rhino, la facilidad de poderte gestionar con diversos puntos de referencia sin necesidad de estar manejando muchos controles. ¿Y para qué me sirven ahora este par de líneas de proyección? Pues ni más ni menos que para poder proyectar las veredas. Ahora, no es solo una intersección o acoplación que se va a hacer en este tramo. Voy a hacer una proyección hacia el otro lado, ya que este tipo de diseño de martillo normalmente la rampa en un lateral, y para generar un diseño accesible lo correcto es poder brindar esa accesibilidad. Hago un mirror para generar una copia paralela que respete las dos curvas, usando como eje central la curva secundaria. De esa manera ya tengo el punto exacto donde va a haber una transitación de flujo peatonal en estos dos tramos. Esta silueta circular se debe readaptar a estas curvas, puesto que si esto viene hasta aquí, por ejemplo, allí en cierto grado se respeta este elemento. Lo mismo sucede con este punto. Si yo los extiendo hasta estas distancias, ...23 metros. Es una muy buena distancia para que sea una intersección. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. En este caso, como comenté, esta es una intersección de dos vías principales, por lo cual va a haber un alto flujo vehicular en este sentido, subiendo y bajando. Por ello tiene que haber una distancia no solo considerable, sino que pueda permitir el espacio para la maniobrabilidad de los vehículos, sin restarle importancia al área que se usará peatonalmente, puesto que un diseño de una ciudad tiene que ser complementario y todas las partes son importantes en su cierto grado de medida. Por ello, los diseños tienen que ir con cierto grado de coherencia. Esto que estoy realizando con el trazado es importante mantenerlo, puesto que si se logra visualizar, se mantiene el mismo lineamiento de la vereda superior hasta llegar a la de abajo. Lo mismo sucede en este término. Ahora, aquí habrían dos situaciones. Se puede respetar esta primera curva y proyectarse como copia para este otro lado, de esta manera, y generar un nuevo eje, o respetar el eje ya trazado, que para ser franco está un poco torcido. Como dije,
Los elementos deben guardar cierta correlación para que al momento de construir se pueda realizar de la mejor manera. Este trazado, si bien es cierto, sigue la proyección de la primera vereda, pero al momento de hacer este detalle, aquí va a haber un problema con el tema de los círculos. El trazado del mismo se va a tener que cortar y necesitamos que esto sea una semiesfera con un punto en concreto. ¿Saben? Estaba planteando la idea de volverlo a un tema más ortogonal, pero dicen que a veces las cosas suceden por algo. Y esa puede ser una muy buena oportunidad para gestionar un proyecto de una manera muy diferente. Aquí creo que ya sé cómo puedo emplear el punto de referencia, ya que los ejes centrales se están manejando desde este punto. Una cuestión importante que puedo mantener sería al menos este eje, un punto de referencia, si tiene que calzar aquí. Y genial, ya tengo mi punto central y calza. En el otro sector tengo lo mismo, calza. Sin embargo, la distancia creo que es un poco menor. O tal vez solo es cuestión de desplazarlo hacia otro sector. Y si en su mayoría cuadro, me basta. No puedo pedir una precisión muy alta, puesto que como comenté, esto solo es un ejercicio referencial. Y lo que me interesa más allá de solo explicar cómo construir esto es que entiendan que, bueno, no estoy aplicando muchas medidas reglamentarias. Si alguien aquí ha leído el Reglamento Nacional de Edificaciones, me estará acabando muy posiblemente. Pero quiero que se entienda que este tipo de ejercicios que estoy realizando son una cuestión más práctica. No confíes completamente en las medidas que estoy yo ingresando, puesto que como esos valores son prácticos y para un ejercicio con cuestiones muy puntuales, si tú tienes un planteamiento diferente, te recomendaría revisar, en primer lugar, lo que es el reglamento de tu ciudad, los parámetros que se rigen municipalmente por tu municipalidad, valga la sustancia de las palabras, y bajo esos preceptos poder aplicar tú los criterios. Esta serie de videos que se empezarán a desarrollar solo tendrán ese fin, enseñar a modelar, pero más allá aplicar tema de reglamentario, medidas mínimas, estipulaciones con radios de giro y etc, ya las tienes que entrar a tallar tú como profesional. Yo puedo guiar hasta cierto punto, pero dependerá de la capacidad y el entusiasmo que tengas de ir más allá, lo que lograrás y descubrirás con este programa, puesto que yo solo soy una pequeña herramienta en algo tan grande como es este mundo. Bueno, me fui un poco del tema. Como les decía, ¿no? Dejaré esta así como se encuentra, un poco diagonal, sin problema alguno. Ahora, de este círculo, de ambos círculos en sí en general, no requiero toda la esfera, solo necesito una parte. Para esto voy a dividir y dejar solo el área necesaria. Uso el comando split y la curva donde va a cortarse la ciclovía para intersectar con la otra rampa es esta. Este sería el punto que yo cortaría de los círculos. ¿Por qué? Si yo corto este par de elementos, dejo directamente... Uy, ¿qué pasó? No. Split y seleccionar objetos de corte, espacio... Oh, fallo. Ya, entonces vamos a hacer algo diferente. Vamos a aplicar trim. Seleccionamos los objetos que vamos a usar de corte, que serían estos, y ahora los elementos a cortar. Seleccionaremos los excedentes del círculo. De esta manera quedamos concretamente solo con los dos planteamientos que requerimos del mismo círculo. Ahora, ya tenemos la parte como rellenarlo. Sin embargo, tenemos que hacer que esta sección curva se adapte a las superficies ya existentes y a la misma vía que ya está desarrollada. Para esto, vamos a generar una proyección de estas dos curvas en estos elementos para poder hacer una edición más completa y precisa de lo que se va a desarrollar. En primer lugar, este elemento calza bien arriba y si es requerible hacer algún ajuste con curvas, vamos a hacerlo ahora mismo. Muy bien. Esto con el fin de que calce, puesto que en tema de obra muchos entenderán, no siempre pasa como uno quisiese y hay que hacer ciertos reajustes en el momento y en el proceso. Hay que saberse adaptar y es importante poder mantener esa mentalidad cambiante en cualquier tipo de proyecto,
ya que es lo que en sí te logrará desarrollar mucho más tus capacidades. Y bien, listo, aquí estarían los dos elementos ya cuadrados en las curvas respectivas. Ahora lo que vamos a hacer es proyectar estas curvas, porque ahora con lo que he hecho de modificar los puntos de control, una se me ha desconfigurado y la otra tendría que no estar tampoco tan mal. La otra no se ha desconfigurado tanto, sin embargo, me gustaría poder mantener todo esto en un nivel concreto. Para ello, usaré de referencia este punto, ya que entraré a tallar en el área verde, y desplazaré. Ahora bien, como comenté antes, esta curva en especial está ahora torcida. Voy a aplanarla. Hay dos métodos, pero uno que me gusta bastante es este: seleccionar las curvas y usar el comando project. Seleccionamos las superficies o polisuperficies donde haremos la proyección, en este caso la superficie base, anticlic, y las nuevas curvas las agrupo. Excelente. Estas son las curvas anteriores, cabe recalcar, y estas son las nuevas curvas. Ahora tengo que primero cerrar este elemento y debería figurar desde este sector. Muy bien, ¿ves? Solo que el tema de visual no deja o no permite darle completamente. Voy a quedarme solo con los elementos que voy a emplear ahora, ya que la edición solo voy a permitir por lo pronto estos puntos. Ahí están, excelente. Primero quiero centrarme solo en puntos en específico y luego ya ir agregando las cuestiones más puntuales. Ahora que hemos apartado solo este elemento, vamos a trabajar el excedente que requiere. Primero, como este elemento de área verde bordea toda la ciclovía, lo correcto es que el área verde tenga el acabado circular y la ciclovía, como elemento ortogonal, tendría que seguir su propia proyección. Para eso aplicaremos el mismo concepto que anteriormente comentamos sobre las líneas de proyección basadas en la misma curva de la superficie. Para esto seleccionaré, dejaré el centro puesto que no me está ayudando mucho. Selecciono este elemento, una sección de la curva aleatorio, y uso recorrido del sólido para desarrollar su extrusión. De esta manera llegamos hasta aquí. Y bien, la idea es justamente esta, que tenga un excedente. Y dirás, ¿por qué si se está excediendo del elemento y ahí ya no estás teniendo lo que deberías? Y creo que te viene falta, sí. Ya no te estás saliendo del área parametrizada. Pues sí, querido compañero, me estoy saliendo con el fin de volver a hacer una reinserción. ¿Cómo así? Estas dos curvas, como son mis elementos de corte, voy a... Ah, no, un momento. Aquí ya debería poderse aplicar esto. Como estas dos curvas son los elementos que delimitan el área, las veredas tienen dos planteamientos. O se adaptan a esta curva justo entre este punto y este. Aquí con la vereda hay una cuestión, y es que las veredas son elementos ortogonales. El martillo como tal puede mantener la sinuosidad, pero hacer esto en una rampa demandaría un trabajo abismal para poder desarrollar. Ambos planteamientos rectos tendrían que calzar en el mismo punto. Para esto voy a seleccionar el punto de intersección 1 aquí y el punto de intersección 2, que es este. De esta manera, este elemento no tiene la precisión que requeriría. Ahí está. Muy bien. De esta manera me aseguro que la vereda siga la misma proyección. Adicionalmente, que el elemento lo puede cortar solo en el área planteada. ¿Cómo hago ahora el recorte? Hay varias formas, pero vamos a hacerlo de la manera sencilla y simplista. Usaremos el buen y fuerte split. Seleccionamos el elemento de corte. Como este elemento es excedente, podemos depurarlo, y cabe recalcar que el split lo deja como superficie abierta y vamos a cerrarla para poderla trabajar como sólido y reducir el peso en nuestro ordenador. Excelente, ahí está como un sólido y la vereda se adapta. Muy bien, este proceso que hemos desarrollado aquí lo voy a repetir en este otro lado. Ahora bien, ya tenemos los dos elementos.
pero así no puede acabar la ciclovía. Requerimos que el martillo como tal se readapte a esta forma y el área verde por consiguiente la misma. Para ello vamos a hacer dos cosas importantes. En primer lugar, se ha disgregado el sardinel en dos puntos, fraccionados por la ciclovía. Para ello vamos a dividir estas curvas con split usando de referencia la misma ciclovía. De esta forma, al yo hacer... hubo un pequeño problema. No importa. Siempre van a haber cuestiones que tal vez se desarrollen, a veces algunas mejor, otras no tanto, pero la cuestión es adaptarse. Volví a dibujar la curva y ahora vamos a volver a aplicar split con la curva y debería fraccionarse los elementos, lo cual me parece un poco extraño porque no está sucediendo. Vamos un poco más grande, tal vez el move de aquí. Vamos a hacer que exceda usando, como dije, la superficie para poder mantener la misma línea de proyección. No, este elemento remove. Genial. Ahora vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Bueno, supongo que tendré que hacerlo manualmente. Esto es algo intrínseco. Para ser franco, nunca me había sucedido. Y tenemos que apañárnoslas para que de alguna manera u otra funcione. Y bien, ahora sí. Tuve que crear una proyección de superficie y usar ese elemento de superficie como corte para la curva. Aparentemente la misma curva no está fungiendo como elemento de proyección. Ahora bien, ya tengo solo las secciones, ya se encuentran solo las secciones del semicírculo que se requieren de esos lados. Pero, ¿cómo adaptamos ahora estas proyecciones de donde irían las rampas respectivamente? Esto es sencillo y complicado a la vez. En primer lugar, solo necesitamos un grado mínimo de curvas, en este caso este punto y este otro y este y este. Usaremos esas cuatro superficies para proyectar solo las partes que requerimos de la rampa. En este caso usaremos las dos curvas de proyección del recorrido y proyectaremos los tramos en el área verde. De esta manera, si yo apago estos elementos, verán que ahora solo tengo los tramos en los cuales donde iría la vereda. Ahora es muy fácil, simplemente genero también lo mismo de nuevo, un split usando estas curvas como elementos de corte. Así me quedo con dos elementos independientes y lo mismo repetiré aquí. Split, dos curvas. Excelente. Y ahora, esos elementos los depuramos, puesto que no tenemos una manera concreta con la cual podamos sacarles provecho. Ahora bien, verás que estos excedentes al irse dejan una forma mucho más limpia, pues este otro sector excedente también se debe requerir que sea plano. Para ello vamos a unir los puntos, como dijo el padre Dojo. Unimos los puntos de los elementos, espero, sí, ahí está, excelente. Este punto con este otro, muy bien. Y ahora, con esas cuatro curvas, emplearemos un comando famosísimo en el canal para generar una superficie plana bajo estos elementos. Planar Surface. ¿Cómo? Las curvas, miren lo que dice. Las caras no están totalmente cerradas. Las curvas forman una superficie cerrada con loops, o sea, con bucles, básicamente. Entonces vamos a hacer primero un join, a ver qué tal funciona ahora. Y de nuevo lo mismo, me dice que es una curva abierta, tenemos que cerrarla. El loop se encuentra en este punto. Mira qué interesante. Siempre en este lado del modelado se debe ser muy juicioso y ser muy cauteloso respecto a cómo funges tus trabajos. Se supone que ya está superpuesto, pero miren cómo es, ¿no? Tienes que tener un ojo milimétrico. Ahí está. Las propiedades ya determinan que es una curva cerrada. Ahora yo puedo aplicar Planar Surface
y se genera una superficie plana. Excelente. Ahora bien, a esta la cambiamos de capa al área verde. Muy bien. Repetiremos el mismo proceso. ¿Cuál de estos dos crees está mal? Puesto que si yo hago esto, miren, bajo. Era la altura. Puesto que como este elemento, el último que se dibujó, no puede ser completamente plano. Posiblemente ese haya jalado el error. Y ahora repetimos el proceso creando superficies planas. Planar surface. Muy bien. Ahora estos elementos, de nuevo, a la misma capa verde. Ahora, estas pequeñas rampillas no son área verde. Estas se deben diferenciar. Para ello también las incluiremos en la capa de ciclovía, cambiando, para poder ir diferenciando elemento por elemento. Este punto, junto con este otro, tienen que ir elevados. Le vamos a elevar usando de referencia el vertical. Como la misma altura se debe manejar en ambos casos, debe llegar hasta la altura de la misma ciclovía. Y eso es lo que vamos a emplear, al darle una elevación vertical en la cual termine justamente con el elemento de la ciclovía. Ahora aquí hay un tema, puesto que aparentemente este elemento está superpuesto, lo cual va a dejar una pequeña área excedente. Y aquí sí quiero ser un poco meticuloso, puesto que requiero precisión para el área de los encastres, y que estén superpuestos no es lo ideal. ¿Cómo podemos hacer aquí ahora? Pues bien, tendremos que recurrir a la vieja confiable, crear un par de superficies de corte para estos elementos, lo cual es un poco largo, pero bueno, vale la pena. Seleccionamos todos los bordes de la ciclovía y generaremos proyecciones de superficie, extruyéndolas hacia un lado. Estas proyecciones de superficie nos fungirán como elementos de corte. Papá, amigo, baja. Muy bien. Ya con los elementos de corte procederemos. Seleccionamos todos los elementos que requerimos y aplicamos Split, usando de referencia estas instrucciones desarrolladas al final. Ahora, aparentemente no hay ningún cambio. Sin embargo, si yo deselecciono los elementos superiores, muy bien y excelente, se terminan quedando esos excedentes, que son de las áreas inferiores, que ya no harían que calce con la ciclovía. Dejamos muy bien los elementos y está, perfecto. Ahora ya calzan los elementos. ¿Por qué es importante hacer esto? Ahora, algunos dirán, no, que es mucho proceso lo que acabas de hacer. Pues, lo importante de hacerlo es que si yo selecciono ahora estos esquinas de lo que serían las rampas, para yo dibujar estas rampas, solo selecciono estos bordes, muevo en vertical, usando de referencia el primer punto y el punto donde llegará, y listo. Ya tengo lo que se podría asemejar como una rampa, como primera superficie, claro está. Cabe recalcar que solo es la primera sección. Las rampas, por ejemplo, aquí le damos un move. Oh, ¿sabes qué? Hay una mejor manera. Se me acaba de ocurrir. Copiamos estos elementos. Copy. Crearemos una copia de estos elementos hacia arriba, usando de referencia. Y aquí parece que les falta un poco más bien, move vertical desde este punto, este otro, ya. Este no está calzando porque aparecen aparentemente como una diferencia de distancias. Y genial. Ahora, estos elementos de las esquinas los desplazamos hacia abajo y tenemos nuestra rampa. Muy bien. Lo mismo vamos a repetir en el otro lado. De esta manera tenemos una rampa uniforme. Excelente. Desde la pista ya tenemos un punto que sea. Ahora hay un tema. Este elemento también tiene que cumplir el mismo requisito. Para ello podemos hacer dos cosas. Podemos convertir este punto en una rampa, o podemos desarrollar solo una sección como rampa y el resto se quedaría como plano. Me agrada la idea de que todo sea rampa, puesto que eso le daría ya el complemento final para que pueda mantener cierta coherencia con estos elementos. Vamos a dividir estos elementos entonces
para generar solo el punto que requerimos, que se trabajará como rampa. Es una rampa un poco larga, la verdad. ¿Cuánta distancia maneja? 6 metros. Es una señora rampa. Sin embargo, en tema de diseño a veces es plausible hacer algunas cosas, como que te ahorras determinados materiales. Además, le aportan cierto dinamismo. Dividimos y esto convierte un poco más fácil en algunas cuestiones. Tenemos 6 y 6 metros. Muy bien. Ahora le damos cap a este elemento. Lo cerraremos porque, si recordarán, ahora se han abierto al haber hecho esto. Muy bien. Para esa parte es mucho más sencilla. Como esto ya es un sólido, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el sector superior y mover la superficie hacia el punto bajo. Nada más. Y allí se configura ya como un triángulo. Puesto que esto es lo que al final determina una rampa, ¿no? Como figura primaria es un triángulo extruido hacia una dirección. Ahora, estos dos elementos necesito cerrarlos. Para ello, ¿qué empleamos? Para hacer un cerrado rápido y eficiente de estos puntos. Excelente. Esos son los elementos. Menos 50. Muy bien. Yeah. Estas son las rampas que debo actualizar ahora. Muy sencillo. Aplicamos una línea aquí que sea una vertical. Lo mismo en este otro lado. Y usamos sweep 2. Primer carril, segundo carril, vía. Ok. Lo mismo. Primer carril, segundo carril, vía. Ok. Y ahora yo puedo aplicar esto. Selecciono todas las superficies. Aplico un join y luego un cap. Y quedó como una superficie cerrada. ¿Vieron el proceso? Lo repetiré. Primero, creé la curva. Ahora aplicamos sweep 2 o barrido por dos carriles. Primer carril, segundo carril, curva a barrer y espacio. Y listo. Repetimos el mismo proceso. Barrido, primer carril, segundo carril, curva a barrer y listo. Ya tenemos las superficies que bordean esa sección. Seleccionamos todas aplicando un join. Ahora, se darán cuenta que dice por la superficie abierta. Esto es porque falta este lado. Aquí aplicamos cap y quedamos completamente cerrado, ¿no? Qué raro. Uy. ¿Por qué dice que está abierto? ¿Cuál es el sector? Oh, vaya. Mira tú, que esta área está ligeramente desplazada hacia abajo respecto a la primera. Por ello es que falló la primera distancia. Es importante ser muy cauto con los que se va haciendo. Ahora repetimos el proceso. Sweep 1, 2, barrido, excelente. 1, 2, barrido, excelente. Y de nuevo lo mismo. Seleccionamos join para unirlos y luego un cap y listo. Poly superficie cerrada, poly superficie cerrada. Y este proceso que les he explicado dos veces lo voy a repetir aquí. Muy bien, ahora que ya tenemos las cuatro rampas como sólidos, ya podemos regresarlas al modelado. Es importante manejar así algunos elementos, puesto que para una gestión posterior facilitan muchas cosas. Ahora bien, ya están las rampas, los elementos se elevan lo que es. Sin embargo, el área verde normalmente tiene un sardinel, como comúnmente se le conoce, el cual la bordea y la protege tanto de los vehículos como del área central. Sin embargo, este no tiene una altura muy destacable, pero es importante mantenerlo. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar un comando muy bueno y sencillo y práctico. Seleccionamos en primer lugar el área verde, toda el área verde, y aplicamos el comando dap border. ¿Qué hace el comando dap border? Al aplicar yo el comando dap border, ha generado las siluetas de las superficies que yo he seleccionado. Muy bien, ¿para qué me sirven las superficies? Pues como sabrán son superficies cerradas, por lo cual son curvas cerradas cada una de estas. Y hay varios comandos que pueden aplicar con curvas cerradas, especialmente la extrusión. ¿Qué es la extrusión? Es la proyección de una curva en una dirección en específico, generando en su extrusión una superficie.
Haré un ejemplo más claro. Estas curvas son las que determinan el límite del sardinel. Digamos que yo le voy a poner una altura de 0.5. Ya creé las siluetas, cabe recalcar, las siluetas de los sardineles. Ahora, estos no tienen un grosor no mayor de lo que es un ladrillo. Vamos a darle en este caso un espesor de 0.15 centímetros. Para eso necesitamos generar un sólido usando de referencia estas superficies y que respete las formas. Para ello aplicamos Offset Surface y nos delimita las normales. El área verde es hacia adentro, hacia afuera quedan solo las veredas y las rampas. Para ello vamos a cambiar todas las normales hacia el sector interior, para que el sardinel se desarrolle dentro del área delimitada, y eso se debe aplicar en cada tramo desarrollando. Se cambiaron todas las normales y ahora debemos generar, es un sólido, la distancia en 0.15, como dije anteriormente. Se convierte en un sólido y de borrar el elemento de entrada. Muy bien, al dar enter, ¿qué obtenemos? Esta misma superficie, pero ya desarrollada con un borde. Este elemento, tranquilamente, vamos a trabajarlo en una capa independiente, una nueva capa, y le vamos a poner su nombre de sardinel. Change Object Layer, cambiamos elementos, y ahora este elemento le voy a dar otro color. Normalmente he visto que en ciclovías y ese tema se usa el color amarillo, por lo cual no me parece malo como para poder señalizar este elemento. Y bien, listo. Ahora este elemento se superpone con el área verde, pero esto es muy sencillo, lo arreglamos rápido aplicando algo muy factible, y es aplicamos un split usando los elementos de este grupo. Muy bien, si yo deselecciono aquí, yo deselecciono aquí, y así deselecciono 1, 2, 3 y 4. Los elementos seleccionados se eliminan y ahora sí puedo decir concretamente que es preciso. ¿No ves? Exactamente. Cada elemento ocupa su espacio en el lugar. Además, mantienen su independencia. Esta área verde ya está completamente para trabajar. Esta visualización es solo la vista en sombreado. Y ahora bien, como verán, el sardinel no solo respeta a... Creo que faltó esto, ¿no? Adaptarlo a la vía. Eso puede ser ya lo final, porque sí necesitamos que se inserte y respete este planteamiento, teniendo en cuenta que esta vía está en una altura diferenciada. Así que vamos a hacer algo. Seleccionaré todos los elementos del sardinel y los elevaré un poco más. ¿Por qué? Puesto que estoy dándome cuenta que la rampa está llegando a una altura diferente. Y si yo elevo ahora estos elementos así en vertical, esta rampa debe coincidir con la base de la pista, de esta manera. Excelente. Así la rampa tiene coherencia con lo que se está desarrollando. Ya ven, a eso es a lo que me refiero. Tienes que ser muy juicioso con el modelado 3D y buscar los errores. En este caso, este es el tema que se está omitiendo. Se eleva un poco y listo. Ya calza como es. Lo mismo sucede aquí. Hay que estar siempre al pendiente de alguna cuestión u otra, como es este caso. A ver, este elemento ya es sólido, ¿no? Sí, Closet Solid. Parece que lo que le falta es grosor nada más. Ya, muy bien. Le vamos a brindar ese grosor. Seleccionamos el elemento y generamos un move vertical desde este tramo hasta la base del otro que estamos usando de referencia. De esta manera, ahora, vale, este elemento está que queda un poquito elevado. Vertical, seleccionamos y bajamos. Muy bien, ahora tenemos esto. Genial, hemos dividido lo que se podría determinar como el área de un sardinel. Debemos adaptarla a esta pista, puesto que ahora este elemento se está superponiendo, ¿no? Pero creo que eso sería un tema para un siguiente directo. Además, funge con los sardineles. Ojo,
Cabe recalcar que aquí falta un punto muy importante y aún no lo he mencionado, puesto que estoy esperando a que tú como espectador te des cuenta cuál es el detalle que le falta a esta ciclovía y al desarrollo que le hemos dado. Ese diseño se ha desarrollado hasta cierto punto, sin embargo, hay ciertas cuestiones técnicas que faltan incorporar. Me gustaría tu opinión respecto a cuál es esa cuestión técnica que falta incorporar. ¿Y creen que este tipo de soluciones deberían ser más rígidas o flexibles? Con un par de ajustes, toda la intersección podría redibujarse en segundos, pero eso lo veremos en un próximo directo. Gracias por estar aquí y acompañar este proceso. Cada detalle que modelamos es también una forma de pensar la ciudad que queremos. Si te gusta el contenido, da like, suscríbete al canal para no perderte próximos tutoriales y comparte el contenido con quien más lo necesite. Nos vemos y ten un muy buen día.